Bienvenidos nuevamente a este curso de crochet inicial. En este video les voy a enseñar a hacer un nudo deslizado y el punto cadena. Bien, acá yo ya tengo el nudo que es acá en principio y después tengo un par de cadenas. Bien, vamos a empezar con el nudo deslizado. Colocamos el hilo encima de mi mano, así tal cual. Tenemos acá la parte donde empezamos y bueno, la que continúa. Después con el ganchillo voy por debajo del hilo de esta manera, y lo que hago con el hilo cortito es lo pongo por encima del hilo largo, de la continuación. Y con mi ganchillo agarro el hilo y lo paso. Es de esta manera. Esto sería el nudo deslizado. Sirve para que cuando hacemos cadenas no se deshaga el tejido. Bien. Ahora, para hacer cadenas, lo que hacemos a partir de acá es con nuestro ganchillo por debajo del hilo agarramos y pasamos, y así sucesivamente hasta tener la cantidad de cadenas que uno quisiese tener. Bien, ¿para qué sirve este punto? Es para empezar a tejer en recto. Sirve para cuando uno quiere hacer un óvalo, también uno puede empezar con las cadenas. También sirve para cuando, por ejemplo, cerramos y queremos continuar una siguiente vuelta. Normalmente hacemos una cadena o dos, dependiendo del punto. Bien, continúo tejiendo la cadena la cantidad que quisiera, y ahora si yo quisiese continuar con otro punto, porque ya terminé mi vuelta, la primera vuelta era todo de cadenas, normalmente siempre esta es la primera cadena desde mi ganchillo. Entonces nosotros siempre tenemos que empezar desde la segunda cadena del ganchillo para lo que es medio punto. Sí, porque si comparas el tamaño del medio punto equivale a lo que sería una cadena. Si yo, por ejemplo, estuviera haciendo un medio vareta o medio punto alto, debería de dejar dos cadenas y empezar desde la tercera cadena de mi ganchillo. A ver, lo voy a mostrar. Porque la cantidad de cadenas que estamos dejando es básicamente para darle la altura necesaria. En el caso de medio punto vamos siempre a dejar una cadena y vamos a empezar desde la segunda. Y bueno, siempre pasamos entre medio de la cadena de esta manera para hacer el punto que queramos. Y bueno, llegamos al final y el nudo deslizado no se teje. Siempre se teje las cadenas. Este queda como dije, para que no se deshaga el tejido. Bueno, y este sería el resultado de empezar con cadenas y después continuar con otro punto. También sirve mucho la cadena para agrandar un tejido cuando no puedes usar aumento, porque ya imagínense si haces un aumento ya de 5 o 6 puntos, quedaría medio raro el tejido. Pero sí, por ejemplo, yo estoy tejiendo así, me gustaría que tenga el doble, entonces podría ahora hacer así cadenas, por ejemplo.
y doy la vuelta y bueno, hago lo mismo que hace un rato, medios puntos. Y nos quedaría, esperen, ahí que lo que dejo un poco más lindo. Bueno, ven, me quedaría más prolijo de esta manera. Entonces yo aumenté con las cadenas y después di la vuelta y tejí. Bueno, esto sirve mucho para lo que es para la ropa, para hacer algún tipo de forma específica, no sé, un rayo, tiro un ejemplo que se me viene ahora a la mente. Bueno, esto es todo. Este va a ser un video medio cortito, porque bueno, no es dentro de todo un punto muy sencillo y bueno, espero que les haya gustado. Y si quieren aprender otra cosa me pueden dejar en comentarios, y si les gustó el video le pueden dar like, se pueden suscribir, pueden dejar un comentario, me ayudaron un montón. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.